Muy buenas noches. Es importante reconocer el trabajo de Hacer Montaña en función de esta perspectiva ambiental que lo viene enfocando de acuerdo a nuestro calendario de estas celebraciones en el marco de este contexto de actividades por el medio ambiente a lo largo de los años. Eh, Muchas veces, como sociedad, tanto local, nacional, por qué no decirlo global, actuamos con ojos que no ven y corazón que no siente. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado de alguna manera a adquirir hábitos negativos en función del entorno. Y esos hábitos negativos son los que están acarreando los grandes problemas mundiales. Si bien es cierto, los países desarrollados, entre comillas, son los máximos generadores de residuos contaminantes y que son expulsados tanto al agua, a la tierra y la atmósfera, pero también el ser humano como persona individual, como ser individual, tiene una función también específica en el contexto donde nos desarrollamos. Entonces, cada persona, cada ser, es responsable de sus actividades y puede contribuir de mejor manera o con algo positivo, con actividades, con hábitos que se van adquiriendo no solamente en la escuela, sino principalmente desde las primeras etapas de la vida en el hogar. Entonces, nosotros teniendo estos hábitos positivos, por supuesto, para afrontar este tipo de dificultades y lograr en un futuro próximo un planeta sano para las futuras generaciones, entonces ese desarrollo sostenible lo lograremos en función de todo lo que hagamos, tanto las personas, los gobiernos y las organizaciones del planeta. Eh, para lograr este desarrollo sostenible se necesita, como decía, un trabajo comprometido, porque las cabeceras de Cuenca, por ejemplo, enfocando acá en nuestro contexto local, están en peligro. ¿Por qué? Por muchos factores ya enfocados en charlas anteriores, como son la plantación de especies exóticas. Y también consideremos que a lo largo de las próximas décadas, en los próximos 100 años, si se nos agotan los combustibles fósiles, entonces, ¿a qué tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir a energías alternativas, como por ejemplo la energía radiactiva, la de la fisión nuclear, la eólica, la energía solar, la fusión nuclear, que va a ser muy preponderante al finales tal vez de este siglo. Entonces, porque nosotros tenemos que estar como ciudadanos capacitados para adquirir nuevos hábitos, no solamente como personas, sino como sociedad. Hay que construir cosas para no extraer de la tierra, esas cosas que se construyen, que sean en favor del medio ambiente, en favor de la población, pero sin extraer en exceso excesivamente los recursos naturales de nuestro planeta. Eh, en un futuro no muy lejano tendremos la energía que tiene que partir en base principalmente al conocimiento. Doy las gracias y la bienvenida a la ingeniera, me fue el nombre, Yanina Remarachín, una excelente profesional por todas sus características, egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, la señorita ingeniera en forestal, también tiene máster en gerencia social de la política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, auditora también y líder en cadena de custodia de certificación forestal. Entonces, tenemos un profesional y una larga lista que ya lo va a aclarar por allí su recorrido de la ingeniera Yanina, que tuvimos el gusto de conocer el año 2016. Y invitamos a la población chotana a sumarse a esta charla de miércoles en transmisión en vivo a través del Facebook Live de Hacer Montaña, y sus inquietudes, por favor, colgarlos en los chats correspondientes. Eso ha sido mi participación y bienvenidos todos a adquirir nuevos hábitos.
finalizando esta charla de miércoles. Un abrazo. Gracias. Gracias, profesor Joselito. Mientras preparan su material de exposición, invitamos a nuestro público virtual a utilizar los chats de Facebook y Meet para enviar sus preguntas, recordando que sean oportunas, sean precisas, concretas y sin apartarse del tema, indicando su nombre completo. Durante la ronda de preguntas serán resueltas estas inquietudes también de manera precisa y concreta por la ponente en un tiempo máximo de 1,5 minutos por respuesta. Entonces, tenemos el gusto de presentar a la ingeniera Yanina Rimarachín Vega, ponente de esta noche, quien tratará el tema Buenos hábitos para la conservación de los recursos naturales. Su hoja de vida. Yanina Rimarachín Vega es ingeniera forestal egresada de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con estudios culminados de posgrado y candidata a máster de gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es auditora líder en cadena de custodia de certificación forestal FSC, auditora líder de cadena de suministro RSPO y miembro del programa de entrenamiento para auditor líder en gases de efecto invernadero y huellas de carbono de ISO 14001. Con más de 10 años de experiencia laboral en gobernanza forestal, manejo forestal comunitario y certificación forestal. Ha laborado asesorando a instituciones como WWF, CERFOR, Servicio Nacional Forestal, Perú Bosques, USAID, el Betas Cooperación Suiza, Ministerio del Ambiente, SNV, CESBI, Libélula Instituto para el Cambio Global y Consorcio Forestal Amazónico. Además, es socia de la empresa consultora Desarrollo Integral Consultores. Actualmente labora como asesora técnico en la cooperación alemana GIZ. Ingeniera Yanina tiene 20 minutos para su exposición. Adelante. Muchas gracias. Bueno, aprovecho en saludarlos a todos. Muy buenas noches con todos. Estoy muy contenta de poder conversar con ustedes a través de este medio. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Yanina Rimarachín. Si bien no soy chotana de nacimiento, pero soy de corazón chotano. Mis padres y mis abuelos son de Chota, así que he crecido bajo esas costumbres de ser chotano, ¿no? Entonces estoy muy contenta de poder hablar con ustedes. Antes de iniciar, quisiera agradecer al Grupo Hacer Montaña, especialmente a Milton Antesana, quien me invitó a participar de esta ponencia, ¿no? Bueno, yo les voy a hacer una pequeña presentación en el marco de la educación ambiental y les voy a hablar sobre la conservación de los recursos naturales, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Primero les presento una imagen que llama la reflexión, ¿no? Tenemos ahí dos lugares, ¿no? Uno, en la imagen de arriba, presenta un paisaje, una calle, ¿no? Con paisaje de bastantes árboles que permiten un poco de sombra en el piso, ¿no? Y en la foto de abajo tenemos una calle pues, sin ningún árbol y que obviamente está todo descubierto y los rayos caen directamente hacia el suelo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué afecta la presencia de árboles en un lugar y en el otro? Pues a simple vista vemos ahí en la temperatura, ¿no es cierto? La temperatura, bajo las mismas condiciones climáticas, en un lugar es, por ejemplo, 32 grados en las paredes y en el otro llega a ser 40. Ustedes se imaginan la sensación térmica, el calor que debe sentir una persona de estar en un lugar y en otro. Entonces, obviamente uno va a preferir vivir cerca o caminar por la calle que tenga árboles, ¿no? Entonces, eso hace la diferencia. Y bueno, las condiciones de vida y la calidad de vida de una persona que vive, por ejemplo, cerca a la imagen de arriba, va a ser mucho mejor a la persona que vive cerca a la imagen de abajo. Entonces, queremos reflexionar sobre eso, en la importancia de los árboles en la ciudad. ¿Y qué pasa en el campo? Y bueno, obviamente me faltó esta foto, que es una imagen del Chota. La encontré en internet
Y bueno, esta imagen, obviamente, Chota, por lo menos en esta imagen, no tiene árboles, ¿no?, en sus calles. Entonces, ustedes se imaginan cuánto podría cambiar o cuánto satisfaría el ambiente, el tener árboles. Seguramente sería mucho más, aparte de bonito, sería más fresco para los pobladores. ¿Y cómo afecta esto en las zonas rurales, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, en la imagen 1, una zona donde tienen las partes altas árboles, ¿no? Cuando llueve, el agua de la lluvia, pues a través de los árboles entra dentro del suelo, ingresa al suelo, y esta agua a través de conductos dentro del suelo subterráneos llega y alimenta a los ríos y quebradas de las zonas, ¿no? Pero ¿qué pasa como en la imagen 2? Que ya no hay bosque, ya no hay árboles. Y se fue, ¿no? Se quedó toda la parte alta descubierta, seguramente hicieron agricultura o ganadería. Entonces viene una lluvia, que es lo que pasa en la imagen 3, y pues ya no hay quien sea la barrera protectora que permita que esta agua ingrese al suelo, sino simplemente el agua discurre, o sea, corre, ¿no? Entonces lo que se ven afectados son las poblaciones que viven en la zona baja y en la zona media de esta ladera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, esta foto es la foto un poco, digamos, panorámica de la ciudad de Chota. Entonces, ¿qué pasa si en las partes altas no va a haber árboles? Imagínense que hay una fuerte lluvias de varios días, una fuerte tormenta, digamos así, en la ciudad. ¿Y quién se podría ver afectado? Obviamente la población que está justamente citada en la parte baja, ¿no?, en la parte del valle. Entonces, llamemos a la reflexión y de cuánto podría afectar el que nosotros cuidemos o no los recursos forestales que tenemos en una ciudad, y en este caso específico en Chota. Entonces, ya entrando un poco más en el tema, yo les quería presentar, hice un cruce de información, digamos así, del mapa de ecosistemas que lo tiene el Ministerio del Ambiente del Perú, con el lugar de la provincia de Chota. Entonces, obtuve tres ecosistemas que están presentes en la ciudad de Chota, que les voy a explicar más a detalle en las siguientes láminas, que es el bosque relicto, los bófedales y el matorral andino, ¿no? Entonces vamos a entrar para explicarles muy brevemente cada uno de ellos y que ustedes puedan entender. El bosque relicto es un bosque que ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el Querorco, que yo tuve la oportunidad de conocer cuando estuve en el 2016 en Chota. Es un ambiente húmedo, ¿no? Es un ambiente de pequeñas agrupaciones de árboles. No vamos a ver un bosque así completo, sino vamos a ver pequeñas agrupaciones de árboles presentes de especies nativas. ¿Qué quiere decir nativas? Especies propias de la zona, ¿no? Entonces, ustedes deben conocer muy bien este lugar, que está distribuido entre 1.400 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es un bosque denso, quiere decir que tiene bastante presencia de plantas, o sea, es un bosque que se ve lleno, ¿no? Y generalmente nublado, con árboles que pueden llegar hasta 15 metros de altura, o sea, tampoco no son tan altos, ¿no? Y abundantes epífitas. Epífitas son las plantas que viven como parásitas en las ramas, en los troncos, en las hojas de estos árboles, y tienen hojas y flores coloridas, ¿no? Bueno, este bosque, ¿por qué es importante? Porque interviene en la regulación del clima. Al estar sobre una pendiente, como les mencionaba en las imágenes anteriores, está sobre la pendiente, entonces permite que el agua que cae de la lluvia pues entre al suelo y alimente los ríos y quebradas, evita la erosión, quiere decir la pérdida del suelo. Si es que llueve, el agua no va a correr ni va a arrasar el suelo, sino va a interiorizarse y va a ir esto hacia las partes bajas, ¿no? ¿Y por qué se ve afectado este bosque? Este bosque se ve afectado principalmente por temas de deforestación, o sea, por corta de árboles, por uso de leña, uso de ganadería, y también seguramente para el uso de cultivos agrícolas, ¿no? que pueden predominar en la zona. El siguiente lugar que les mencionaba son los bofedales. Un ejemplo aquí que ustedes también conocen, bueno, debe ser Bellandina, ¿no? Ese es un lugar, es un ambiente andino porque es mucho más, es alto, está a mucha más altura sobre el nivel del mar. Son humedales andinos con vegetación
que no llega a ser mayor de medio metro, o sea, son especies bien bajitas. Es una zona que está siempre inundada, con abundante vegetación, y esta vegetación está en forma de almohadillas, como de cojines, ¿no? Estos cojines, por cuando uno pisa, se siente como que suave, ¿no? Entonces, estos cojines, esta vegetación, ayuda a regular el agua, porque mantiene el agua que capta del ambiente, de la humedad misma de la zona, de las lluvias, de la niebla que puede haber, capta y es una fuente también de reserva de agua, ¿no? También es una fuente importante de alimentación para los animales silvestres que crecen que viven en esa zona, y es un lugar muy importante para la creación de nidos para las aves. Bueno, la vegetación que crece en esa zona es una fuente de combustible y también usado para el forraje del ganado. El siguiente lugar que se puede distinguir y es bastante predominante en Chota, por ejemplo, son los matorrales andinos. Son ecosistemas andinos que o sea, no solamente están ubicados en Cajamarca, sino están ubicados a lo largo del país, y predominan árboles de manera muy dispersa y algunas cactáceas, que son plantas que tienen espinas, ¿no? Su importancia se debe por formar parte de la regulación del clima, el ciclo del agua y retención del suelo, tal cual como otro tipo de vegetación. Son fuente importante de combustible para las poblaciones locales, así como hábitat de numerosas especies, ¿no? Su mayor amenaza, pues, por el lugar, por la altitud y por las condiciones que tiene, son las actividades mineras, agrícolas, el sobrepastoreo o pastoreo excesivo, la explotación de arbustos y uso para combustible, ¿no? Entonces, viendo estos tres ecosistemas que se ha podido distinguir, por ejemplo, en este caso específico de Chota, ¿qué problemas tienen estos ecosistemas, ¿no? Y ahí es donde queremos entrar un poco más en detalle. Tenemos el cambio de uso de la tierra, que les voy a explicar en qué consiste más adelante, la provocación de quemas, el pastoreo excesivo del ganado y la contaminación del agua. Entonces, queremos atacar estos 4 puntos que van a favorecer a que estos 3 ecosistemas que yo les he mencionado, pues, se encuentren en mejor estado, ¿no? Y se mantengan. Entonces, les voy a mencionar sobre el cambio de uso de la tierra. ¿Qué es el cambio de uso de la tierra? El cambio de uso de la tierra es realizar o hacer que un lugar sea para agricultura o para ganadería, donde le corresponde que crezcan árboles, que sea de uso forestal. Entonces, es un poco la imagen que yo les mostré al inicio, ¿no? En la zona rural, que era bosque, pero el poblador que vivía en esa zona decidió que quería cultivar, por ejemplo, maíz, y cortó los árboles y instaló su chacra de maíz. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él hizo un cambio de uso de la tierra. Entonces, ¿qué consecuencias trae eso al ecosistema, al lugar? Primero, que destruye el ecosistema, o sea, ya obviamente ya no van a haber árboles porque ya los cortaron, ¿no? Entonces, estos árboles significan una importante vegetación que puede existir en la zona. 2, tenemos la pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, especies de aves que vivían ahí ya no van a tener lugar donde vivir, entonces van a migrar hacia otros lugares. Muchos de ustedes pensarán o dirán, ¿no? Hace algunos años, esta ave que hacía su nido de esta forma, pues abundaba en este lugar, pero ya no se le ve. ¿Y por qué no se le ve? Porque ya no tiene un lugar apropiado donde vivir y estas aves, pues, migran a otra zona. También tenemos la mayor emisiones de dióxido de carbono. Los árboles de por sí en su madera pues captan carbono. Al cortarlos, este carbono se va a la atmósfera y contribuimos de esa manera al cambio climático. También tenemos la alteración del ciclo hidrológico, que es la captación de agua, ¿no? Al no haber árboles, la captación de agua va a ser mucho menor y los cauces van a tener déficit de agua, ¿no? Otro punto es la erosión del suelo. Como les he mencionado ya reiteradas veces, el agua, al no tener estas plantas,
que capten el agua de las lluvias, pues el suelo se pierde porque el agua los corre, ¿no? Hace correr el suelo y se pierde suelo. Y esto empobrece también los suelos de la zona, ¿no? Entonces, esas son un poco las consecuencias del cambio de uso de la tierra o convertir una zona que era de forestal, de bosque, a agricultura o ganadería. Tenemos otras, como, ¿y qué podemos hacer para evitar este cambio de uso del suelo? Creo que el principal punto, y se repite para los cuatro casos, es concientizar a la población. Si la población realmente no toma conciencia o conoce la importancia de este ecosistema, de estos árboles dentro de su vida diaria, pues obviamente va a cortarlos, va a atentar contra ellos, porque no va a ver el beneficio que les da en sí, ¿no? Por ejemplo, sería recomendable utilizar otras fuentes de energía, ¿no? O sea, por ejemplo, cocinas mejoradas, que evite que las poblaciones tengan la necesidad de ir a cortar leña o usar la madera de estos árboles como leña, ¿no? También es importante reforestar con especies nativas, especies de la zona, ¿no? En las zonas altas que, por ejemplo, ya no tienen bosque, pues reforestarlas. O si yo voy cortando algún árbol para leña, pues replanto otros tantos, ¿no? Entonces, esa dinámica se debería mantener para que el ecosistema se mantenga igual. Utilizar el uso adecuado según sus características, ¿no? O sea, si un lugar es forestal, pues respetar que el lugar sea forestal, porque no solamente me afecta a mí, sino también me va a afectar a la población, como hemos visto en imágenes anteriores, a la zona baja y a la zona media, ¿no? La zona baja principalmente con mayor medida. Tenemos otros problemas que ustedes también deben conocer, que es la provocación de quemas, ¿no? Estas quemas, pues se quema el bosque para convertirlo en tierras de sembrío, pastizales, se quema la maleza, la basura, se queman los pastos, supuestamente para ayudar a rebrotes, pero este incendio o esta quema en cualquier ecosistema, puede ser en un bosque, en un matorral, produce fuego, produce humo, produce cenizas, y estas dañan a las plantas, a los animales que viven ahí, empobrecen los suelos y contaminan el aire y el agua, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si nosotros, por ejemplo, si toma la decisión de quemar una área, esta área, pues, tiene que tener cuidado, porque ¿qué pasa? Se puede propagar y convertirse en un incendio forestal, ¿no? O sea, y las consecuencias son realmente arrasadoras, porque un incendio, pues, no es fácil de controlar y obviamente el ecosistema se ve dañado, totalmente dañado, y ya es muy difícil recuperarlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar estas quemas? Primero es principalmente tratar de no quemar en lo posible y no pensar que quemar llama a la lluvia, ¿no? Muchas personas piensan de que al quemarse este humo negro que se forma, pues va a la atmósfera, se vuelve una nube negra y esto va a generar lluvia, y no es necesariamente cierto, ¿no? Evitar la quema de residuos forestales como malezas, pastos, arbustos, ¿no? Para creación de cultivos, ¿no? Porque muchas veces estas quemas pues no son planificadas, ¿no? Y si una pendiente tiene pendiente o el viento está a su favor, pues podría generar y convertirse en un gran incendio forestal y perder grandes cantidades de terreno. No quemar en época seca. Y si uno lo hace, o sea, si hacen las quemas por abono, por fertilizar el terreno, pues hay otras formas más ecológicas de hacerlo, como realizar abonos con restos vegetales y animales, o sea, generar compost, ¿no? También tenemos otro problema, que es el pastoreo excesivo del ganado, ¿no? Este pastoreo excesivo genera pérdida de diversidad, o sea, pérdida de animales y plantas, disminución de la productividad, o sea, va a haber menos, seguramente, producción de carne, producción de leche, va a haber mayor compactación del suelo, porque al ver mayor cantidad de animales, pues el suelo va a estar más pisado y va a ser más compacto, va a haber erosión del suelo, ¿no? El suelo se va a perder, y esto en conjunto, pues a los ganaderos les lleva a pérdidas económicas, ¿no? Se ve reflejado de esa manera.
¿Y cómo podemos evitar este sobrepastoreo? Primero, es importante la rotación del ganado. El ganado no debe pastear simplemente en un solo lugar, sino esto debe llevar una rotación. También es importante generar asociación entre árboles y ganado. ¿Y esto qué nos permite, no? Nos permite proteger el suelo. Las especies forestales proveen de alimento nutritivo, variado, también genera aumentar la producción, disminuye la muerte de ganado, por ejemplo, en eventos climáticos extremos, porque les sirve de forma de refugio, protege de la pérdida de suelo, de la disminución del impacto del agua y la lluvia y de los vientos fuertes en el suelo. Entonces, es importante ese tipo de juntar el ganado con la parte forestal también. Y finalmente tenemos el otro problema, que es la contaminación del agua, ¿no? Y ese es un poco ya por ejemplo, esas dos fotos que ustedes pueden ver ahí son del río Chotano, que lo conseguí en internet, en Google, ¿no? Ahí que podemos ver que la población, pues, sus desperdicios los coloca o los dispone en el río, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? En el agua crecen peces. Los peces seguramente los consumimos nosotros. Entonces, al final es un ciclo, ¿no? Estamos nosotros mismos perjudicándonos a nuestra salud y nuestra condición de vida por generar este tipo de actividades, ¿no? Que no son para nada salubles. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de acciones? Primero, pues, al igual que le mencionaba anteriormente, es concientizar a la población. Quizás en esta actividad es un poco más tangible, más que sí, cada poblador lo puede hacer, ¿no? Que es aplicar, por ejemplo, el concepto de las 3 Rs, que es reducir, reusar y reciclar, ¿no? Reducir, por ejemplo, reducir el uso de bolsas plásticas, ¿no? En nuestras casas podemos hacer esta actividad. Ahora, en la época que estamos viviendo de pandemia, pues el uso de mascarillas reutilizables o de tela, pues son una buena opción ecológica para no tener que desechar todos los días una mascarilla que son de un solo uso, ¿no? Entonces, evitar exactamente artículos de un solo uso, por ejemplo, botellas plásticas que luego seguramente lo vamos a desechar o no le vamos a dar otro uso. Entonces, todo esto genera que la basura que generamos diaria sea mucho mayor. Entonces, lo que tenemos que evitar es reducir la cantidad de basura que generamos. El otro R es reutilizar. El material, por ejemplo, darle otro uso, ¿no? Ahí podemos ver en la foto una botella que le han hecho algunos huequitos y ahora sirve como un aspersor para el riego de los parques, de los jardines, ¿no? Y la otra R es reciclar. Y esto comienza con separar la basura, ¿no? O sea, podemos hacer tachos diferenciados en casa o en las instituciones, ¿no? Diferenciar los materiales que son orgánicos, o sea, los restos de las comidas. Con eso podemos hacer compost, el plástico y el papel o cartón, ¿no? Entonces, y esto se le puede dar otro uso, ¿no? A las cosas. Por ejemplo, preferir el uso de vidrio, ¿no? El vidrio de por sí es un material que tiene una larga vida y se puede utilizar en diferentes formas. Entonces, si uno separa el vidrio de la basura que genera, pues esta botella de vidrio puede ser utilizada luego en para el contenido de otras sustancias, ¿no? Dentro de las casas. Y creo que aquí es importante también mencionar el rol que cumplen las autoridades locales, regionales, para todo el cumplimiento de estas acciones, ¿no? Tanto para cuidar los bosques, como para evitar las quemas, como para mejorar las condiciones de la calidad del agua, ¿no? Para que se evite un poco la contaminación. Entonces, creo que también es un rol importante que ellos deben cumplir, pero también como población, nosotros donde vivamos, ¿no? Podemos también contribuir con el cambio climático, ¿no? Contribuir a que no solamente nosotros tengamos una mejor calidad de vida, sino también nuestras generaciones futuras, que es donde va a ser más real este cambio que se está generando, ¿no? Bueno, yo solamente les agradezco por este tiempo y si tienen alguna consulta, pues estoy atenta a responderlo. Gracias.
Gracias, ingeniera Yanina. Recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de Facebook y Meet para seguir formulando sus preguntas, recordando que sean oportunas, concretas, indicando nombre completo. Estas preguntas serán resueltas igualmente de manera precisa y concreta por la ponente en un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández y a la periodista Giovanni Quintana Vera, representantes de Montaña Lima, quienes se harán a cargo de la ronda de preguntas. Adelante, doctor César y Giovanni. Gracias, Claribel. Mientras el público prepara sus preguntas, solamente quisiera decir que esta maravillosa conferencia que nos ha ofrecido la ingeniera Rimarachín Vega, de apellidos tan chotanos y de ancestro chotano, es realmente extraordinaria. Y como todo conocimiento, diríamos nosotros, ¿qué vamos a hacer con esta información que nos da? Quienes trabajamos en información, nosotros decimos que la comunicación humana nos informa, pero aparte de eso, tiene que cambiarnos nuestra actitud. Y ella nos recomienda muchas cosas. Primero, digamos, pensar que nosotros tenemos que preservar los sistemas ecológicos, porque cuando se rompen las cadenas ecológicas, perdemos muchísimo. Y finalmente, no solamente pensar, no solamente, digamos, una actitud, cambio de actitud, sino además necesitamos acción. Y ella también nos recomienda muchas acciones. Yo como educador pienso que este tipo de charlas que nos da debería ser parte fundamental de todo nuestro sistema educativo. No debería haber nivel de la educación en el cual nosotros no tengamos un renglón fundamental de educación ambiental, que es lo que va a preservar nuestra tierra. La gente dice los entendidos, y con mucha razón, que la selva amazónica, que ya ha perdido creo que 20% de la cantidad de árboles que tiene, si no tiene árboles no va a tener, como ella nos explicó muy bien, no va a tener evaporación. Si no hay evaporación no hay lluvias. Y luego entonces, ¿qué pasa? Probablemente nuestra selva amazónica en algún momento, tal vez nosotros no lo veamos, pero se convertirá en un desierto como el desierto de Sahara. Realmente lamentable. Pero entonces nosotros decimos, ¿qué podemos hacer? Nosotros individualmente podemos hacer mucho, pero lo que yo pienso que este tipo de conocimiento y la actitud debería llegar a las esferas de gobierno, a nuestras autoridades, a los legisladores. Por ejemplo, no hay una ley que diga, señores, hemos hecho una ley que proteja la vuelta del vidrio, para que la gente ya no use plástico. Tampoco hay una ley que prohíba el uso del plástico, que lo encarezca. Póngale un impuesto altísimo de tal forma que nosotros no queramos utilizar plástico, ¿verdad? Porque dicen que hay una isla cerca de la tercera parte del África, en el Atlántico, que es una isla de plástico flotante. Realmente esta conferencia para nosotros es muy iluminadora. Estamos orgullosos de que nuestra asociación Hacer Montaña promueva justamente esto y utilice a nuestra gente de mayor saber, como la ingeniera Rimarachín, para hacernos llegar este conocimiento digamos, pues nos influya esa actitud que debemos tener, y que, no sé, en algún momento nosotros tenemos que exigirle a nuestros candidatos futuros, señores, ¿y qué ofrecen ustedes de legislación para preservar la ecología? Hola. ¿Tienen algún programa? ¿No es cierto? Entonces, quiero ya, digamos, terminar esto y agradecer a la ingeniera y empezar nuestra ronda de preguntas. Vamos a ver. Gracias. La primera Hola. Sí. ¿La periodista Giovanni? Sí, hola, doctor. Hola, ¿cómo estás, María? Hola. Sí, escuchamos. Hola, ¿cómo estás, Yanina, verdad? Yanina, mucho gusto. De hecho, capaz tú tienes que contestarle al doctor César. Él decía que no hay una ley, sin embargo, sí hay una ley. Hace 2 años se aprobó la ley del plástico aquí en nuestro país. Es por eso que
ahora en los supermercados te venden la bolsa, ¿no? Nos sacaron la vuelta, pero precisamente sí existe una ley en ese sentido, ¿no? Lo que toca es a la población precisamente concientizar un poco más. Si bien es cierto, desde el Ministerio del Ambiente tengo conocimiento además porque hemos trabajado en una campaña que se llama Yo Reciclo en Casa, que hicimos toda la idea de la campaña. Entonces, sí existen políticas del gobierno, sí precisamente están relacionadas con las municipalidades. También toca un poco más llegar a la gente, ¿no? Quizá en Chota en específico, que la gente también tome conciencia del tema, a pesar de que estamos rodeados de árboles, digamos, están rodeados de árboles, porque hablo desde Lima, están rodeados de árboles, pero como has mostrado bien en la foto, en las calles no hay ningún árbol. Entonces es una cosa increíble. Incluso entiendo que algunos alcaldes han sacado, por ejemplo, árboles o palmeras del centro de Chota, que antes era como un atractivo, lo sacaron o lo movieron, pero en fin, digamos, las personas que nos están viendo en este momento que están en Chota nos pueden incluso comentar y nos pueden hacer llegar sus preguntas para que Janina pueda contestarlas. Sí, bueno, pido la palabra un momento. Sí, Giovanni. Hay una ley, la ley se llama Ley que regula el plástico de primer uso y los recipientes descartables, que es la ley número 30884. Esta ley pues tiene el objetivo de reducir los plásticos de primer uso y ha dado un tiempo máximo de 36 meses que ya van corriendo para que la población se adecue a no usar ese tipo de productos, ¿no? Ya lo vamos viendo, como tú bien dices, en los supermercados, donde te venden una bolsa, pero que no es plástica, 100%, sino es una bolsa compostable, ¿no? Exacto. Que se va a degradar mucho más rápido en el medio, en condiciones de agua y humedad, pues se va a degradar seguramente en pocos meses. Y bueno, la idea es que esta ley se replique también o continúe, por ejemplo, en las bodegas, ¿no? Donde ya no te ofrezcan material plástico, y un poco de la forma en cómo podemos nosotros reducir también la cantidad de basura que generamos, pues es ir al supermercado, ir al mercado, ir a la tienda con tu bolsa de tela, que es lo que ahora pues hacemos un poco más, ¿no? Con el inicio de esta ley y la venta de bolsas, ¿no? En algunos establecimientos. Exacto, nos gustaría de hecho hacer un llamado también a toda la gente que nos está viendo y que está conectada desde Chota, que nos cuenten también su experiencia, si compostan, por ejemplo, si reciclan, si reusan, si hacen los pasos que tú nos acabas de enseñar, y así también sabemos cómo está actuando el municipio, ¿no? Porque los municipios, hay una ley incluso, y los municipios tienen que, por ejemplo, por norma, en un día de la semana, que sea miércoles o jueves, reciclar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que les entregan un color de bolsas, ya sea verdes o qué sé yo, a las personas que quieren reciclar y van y lo recogen, ¿no? Entonces, va desde la base también, y eso, imagino tú como especialista también nos puedes dar un poco más de alcances o tips para la gente que está en este momento y que todavía no está consciente del tema del reciclaje. ¿Por qué y para qué el reciclaje, no es cierto? Tenemos una pregunta de Percy Díaz Sánchez. El doctor lo va a hacer. Doctor, adelante, esta es la primera pregunta. Muchas gracias. El profesor Percy Díaz Sánchez nos dice lo siguiente: felicitando a la ingeniera Janina por su exposición, pregunto, ¿qué recomienda para evitar la contaminación de los ríos Chotano, San Mateo y el Doñana últimamente? Primero es importante que en los ríos no depositen pues la basura, ¿no? Como hemos visto en algunas imágenes, es importante de que los ríos no sean el recipiente o el lugar final de nuestra basura. Y luego también podemos mencionar la importancia de, por ejemplo, el sembrado o las plantaciones de árboles cerca a los cursos de agua, ¿no? Sus raíces, las plantas en sí ayudan a purificar el agua, ¿no? Entonces es importante también considerarlo como una opción. Ok, tenemos otra pregunta. A ver, Germán Sánchez dice, muy buenas noches, espero no se genere controversia con mi pregunta con respecto a nuestra educación ambiental, que de todos nosotros depende el control de un ambiente sano,
Pero con respecto al cambio climático, hay muchos investigadores que afirman que el cambio climático es un invento para financiar ONGs y así tener un control económico. ¿Cuál es su opinión con respecto a tamaña información? Gracias. Hola, Ya, bueno, sí, ahora sí estaba con mi micrófono apagado. Bueno, no, eso realmente no es cierto, ¿no? O sea, que el cambio climático es algo que lo vivimos y todos, y creo que las poblaciones que están ubicadas en zonas más sensibles, por ejemplo, las que están cerca de algunos nevados, ¿no? Ven el día a día de cómo ese nevado se va derritiendo, ¿no? Entonces, eso no es algo que se inventa, es algo real, ¿no? Vemos que los mares, las playas están llenas de basura. Hay imágenes muy impactantes de la cantidad de basura que puede contener un lugar determinado, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han ido o conocen Pastoruri. Yo fui cuando tenía, bueno, hace muchos años, hace más de 15 años estuve en Pastoruri. Y este Pastoruri, pues las fotos que yo había visto, había estudiado en el colegio, no eran nada parecidas a lo que yo vi hace 15 años, ¿no? Y lo que es hace un par de años, hace 2 años atrás, pues ya no hay ni siquiera hielo, ¿no? Entonces, un poco tomemos conciencia a través de algunos ecosistemas, algunos lugares que donde el impacto es mucho, se siente mucho mayor. Y obviamente también lo podemos ver en la radiación del sol. Ustedes salen a la calle y la piel se quema más rápido, siente mayor sensación de calor que antes, ¿no? Entonces, eso también nos llama a pensar de que este cambio climático realmente es cierto, o sea, no estamos inventando. Aparte que hay muchos estudios relacionados a ello, ¿no? O sea, el tema también, hay muchos estudios que últimamente han salido, que han estado corriendo por las redes, el tema, por ejemplo, del COVID, ¿no? Que puede tener alguna desencadenante por el hecho del cambio climático, o los cánceres, ¿no? Que se originan en las personas también puede tener alguna procedencia de ello. Entonces, sí creo que sería importante ilustrarse un poquito más sobre el tema y poder tomar un poco mayor de conciencia de que es algo real, ¿no? Tenemos la pregunta del profesor Ernesto Cisatongo. Mi reconocimiento a la ingeniera Yanina Rimarachín. ¿Qué clase de plantas se puede sembrar y cómo concientizar al campesino para que lo haga? Ya, sí, como les mencioné, las plantas que se deben plantar son plantas nativas de la zona. Mucho, por ejemplo, existe la presencia de pinos, eucaliptos. Esos árboles son introducidos, así se llaman, porque no son propios del lugar. Esos árboles quizás no tienen las condiciones y las características adecuadas para crecer. Crecen bien, se producen bien, tienen buena altura, producen hojas y todo ello, pero tienen ciertas, digamos, debilidades, como que consumen mucha agua. Entonces pueden secar los reservorios de agua o tienen algunas características que no permiten que crezca vegetación cercanos a ellos. Tienen algunas propiedades en sus hojas que hacen que compitan con otras plantas de la zona. Entonces, no es recomendable en realidad plantar este tipo de especies, pero sí pues, como un tema para proteger las zonas altas, especies nativas que tienen rápido crecimiento y que se pueden desarrollar adecuadamente en estos lugares, ¿no? En cada lugar pues hay diferentes tipos de especies nativas. Por ejemplo, en Chota crecen algunas, en las zonas altas de Lima van a crecer otras. Entonces, un poco ver lo que crece para replicarlo, ¿no? Giovanni. Hola, acá hay otra pregunta. Sí, perdone, doctor, estaba desactivado mi micrófono. ¿En qué medida el avance tecnológico como la virtualización de la educación entra en contradicción con los mismos fines y objetivos que persigue la educación como la de preservación del medio ambiente?
No te entendí bien la pregunta, sí, pero... es que, a ver, Rubén Isaac, si nos puede también formular la pregunta. Lo voy a leer tal cual dice, a ver, ¿en qué medida el avance tecnológico como la virtualización de la educación entra en contradicción con los mismos fines y objetivos que persigue la educación como el de preservación del medio ambiente? Capaz habría que decirle que, no sé, a ver si tienes una respuesta, Yanina. Sí, por ejemplo, bueno, el hecho de que ahora por el tema de la pandemia ha originado que nos adecuemos a una diferente realidad de vida, en realidad, ¿no? Entonces, ha hecho que, por ejemplo, tengamos este tipo de reuniones virtuales, que si hubiese dado el caso contrario, por ejemplo, no sé, me hubiesen invitado a alguna presentación, de repente yo hasta viajaba a Chota, ¿no? Entonces, esto genera pues un consumo de transporte, un consumo de muchas cosas que uno, entonces eso se ha evitado. Ha habido conferencias internacionales, ha habido congresos que se han desarrollado de manera virtual y esto ha permitido la reducción de combustible, ¿no? De combustible, de consumos que generan también impacto al ecosistema, ¿no? Uh-huh. Gracias. Y que también considero que es importante el tema de enseñar a los alumnos. Habló en la pregunta se refería a la educación ambiental, y bueno, no tanto alumnos, de repente alumnos del colegio, de universidad, que conozcan el campo, ¿no? Que sepan cómo realmente funcionan las cosas del campo, para que ellos sepan cómo actuar y conocer más a fondo, ¿no? Creo que eso nos da herramientas a todos para tener la experiencia necesaria de poder realizar actividades o opinar sobre un tema específico. Uh-huh. Gracias, Yanina Rimarachín. Nuestro catedrático, el doctor Héctor Malca Coronado, hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de introducir plantas exógenas en una cuenca? Bueno, el tema de incluir esas especies puede ser pérdida de la biodiversidad, ¿no? Pérdida de por ejemplo, los animales que crecen, que viven en esas zonas, ¿no? O sea, los animales que viven en una zona viven ahí porque las plantas que crecen ahí les da el alimento que ellos necesitan. Si uno planta otra especie que es de otro lugar, pues los animales van a migrar o no van a quedarse en la zona, ¿no? Ese es uno. Y la otra es que también podría generar el tema de plagas, ¿no? O sea, algunas especies podrían generar que a los cultivos cercanos puedan caer algún tipo de plagas o algún tipo de afectación en general, ¿no? Y se podrían convertir también en plantas invasoras. Llamamos a plantas invasoras plantas que van creciendo de manera descontrolada y pueden competir y ganar a las especies nativas, ¿no? Y tomar de alguna manera mayor predominancia en la zona. Y por ende cambiar el ecosistema, ¿no? Tenemos otra pregunta, Yanina, de Manuel Campos. Dice, muchos saludos para hacer montañas y de manera especial a la ingeniera Yanina Rimarachín. ¿Es correcto sembrar plantaciones forestales como pino en donde es o fue un bosque nativo? ¿Qué opina sobre la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos? Porque no es justo que la gente de la parte baja de la cuenca o ciudades se beneficien de los servicios ecosistémicos como el agua y la gente de la parte alta esté restringida a conservar el suelo sin recibir ningún beneficio. Sí, ya mencioné el tema de las plantaciones de pino y eucalipto principalmente. Bueno, no son lo más adecuado no siempre son lo más adecuado para utilizar. Seguramente para un tema de producción de madera, pues eso sí va a ser oportuno, pero diferenciar, ¿no? Los lugares, ¿no? Obviamente no vamos a producir madera en zonas altas de las cuencas, ¿no? Porque esas zonas son áreas de protección. Entonces, ahí vamos a plantar plantas nativas. Si ubicamos un área específica para producir madera, seguramente podría ser una opción el pino, ¿no? En algunos casos, como digo, no siempre. No lo podemos tampoco decir no 100%.
Y con relación al mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos MERECE, este servicio es, bueno, es dado por el Ministerio del Medio Ambiente, donde se busca generar fondos para proteger las cuencas altas, ¿no? Proteger toda la zona alta, y esta protección va a permitir que tanto la población o el ecosistema que esté en la parte media y en la parte baja, pues tengan tengan todos los beneficios, ¿no? Y este fondo se usa para pagar todas las acciones que se generen con relación a la protección de las cuencas altas y la biodiversidad que se desarrolla en esa cuenca. Gracias, ingeniera. Tenemos la pregunta de un maestro chotano. Como decía yo, este problema debería ser un punto fundamental de nuestra educación, y él hace la siguiente pregunta. El doctor Ernesto Ciesa Tongo. ¿Las autoridades chotanas cuentan con recomendaciones del Ministerio de Ambiente para la conservación del ecosistema? Bueno, sí, hay varios, el Ministerio del Medio Ambiente ha tenido varios iniciativas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy muy cercana bueno, como mencioné, trabajo para la cooperación alemana, y a través de varias cooperaciones se apoya al Ministerio del Medio Ambiente para que ellos puedan llegar a los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces, yo tengo entendido que sí hay algunas iniciativas, pero quizás también es importante que las autoridades regionales y locales principalmente tengan de alguna manera el interés, el acercamiento, iniciar el acercamiento con las autoridades nacionales, ¿no? Que ellos cuentan pues con el conocimiento, la asistencia técnica para orientar y para guiar cualquier tipo de actividad que se pueda generar para realizar algún tipo de proyecto, por ejemplo, de conservación, ¿no? Y de restauración, que es importante en este tipo de zonas, ¿no? Andinas. Miguel Antonio Paredes Portocarrero dice, ¿recomienda reforestar todos los espacios montañosos perdidos en toda la provincia? Ya, ahí se me colgó. Ya, no necesariamente se debería plantar en todas las zonas montañosas, ¿no? No todo es de uso forestal. Entonces, se debería plantar, sí, en las zonas que consideramos, por ejemplo, que son zonas altas, o son zonas donde nacen los ríos, por ejemplo, ¿no? Ahí se debería haber algún tipo de protección del suelo, y zonas donde la erosión, o sea, la pérdida del bosque, la pérdida del suelo sea muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí sí podemos tomar interés en el tema de plantación. Y también es importante mencionar, perdón, que existen ecosistemas, o sea, lugares donde, pues, son los lugares donde se desarrolla los árboles, el bosque, y hay otros lugares que no están destinados para ese fin, ¿no? Son lugares como para el tema de agricultura, para el tema de ganadería, para el tema de cuidado de la fauna, para el tema de protección. Entonces, el lugar en sí, un lugar determinado está diferenciado por diferentes tipos de uso. Entonces, en la parte forestal hay zonas de protección, zonas de producción. Entonces, habría que un poco evaluar cada lugar para ver qué tipo de plantación se podría hacer. Gracias, ingeniera. A veces cuando pensamos, digamos, qué puede hacer el gobierno, a veces decimos que el gobierno puede hacer muy poco con nuestro sistema, digamos, pues privado de tierras. Si la persona tiene poder absoluto para hacer lo que hace, ¿no? No es como en la propiedad comunal que tenían los incas, ¿no? O digamos que en las comunidades campesinas que todavía existe, donde se hace, digamos, un trabajo comunal. Bueno, acá hay una pregunta que se relaciona justamente con esto del señor Auner Medina Rafael. Dice lo siguiente: desde su experiencia, ¿qué mecanismos se deben impulsar desde el gobierno nacional hasta el gobierno local para impulsar la restauración con plantas nativas y estos que sean sostenibles en el tiempo? Ya, sí, primero es, bueno, analizar el lugar, ¿no?
tenemos que analizar el lugar, como les mencionaba, no todos los lugares pues son propicios para realizar las mismas actividades, ¿no? Entonces, primero es realizar el lugar, tener algún lugar de referencia, ¿no? Cercano o bajo las mismas características para saber qué es lo que podemos hacer y no hacer en esa zona, ¿no? Evaluar la biodiversidad que crece en esos lugares y en función a eso, pues elaborar seguramente acuerdos con la población. Es importante que la población esté involucrada, ¿no? En cualquier tipo de actividad o proyecto de conservación o de recuperación de forestal o de vegetación. Es importante de que la población esté realmente involucrada para que sea partícipe de este proceso. Y bueno, revisar estudios con relación al tema y yo también recomendaría evaluar el suelo, el clima de esos lugares y solicitar la asistencia técnica de las autoridades nacionales, ¿no? Como les mencionaba, el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio Nacional Forestal, pues tienen en realidad bastante parte de sus funciones es poder apoyar y orientar a las poblaciones, ¿no? En este caso también a los gobiernos locales. Entonces creo que a través de ellos podría ser una buena iniciativa para que se puedan elaborar proyectos de restauración, ¿no? Que sí está tomando, y existen muchos gobiernos locales que están apostando por ese tipo de acciones. Uh-huh. Continuamos con las preguntas, Yanina. Germán Sánchez dice, como propuesta de desarrollo para las comunidades y que éstas a la vez se les pueda orientar a través de las entidades gubernamentales para así conservar los medios ecosistémicos, ¿sería adecuado introducir un sistema agro-silvopastoril con especies endémicas como los camélidos sudamericanos en zonas de cabeceras de cuenca? Sí, mira, el silvopastoril, la actividad del silvopastoril es poder mezclar o poder juntar de alguna manera una asociación entre bosque y ganado, ¿no? Y entonces esto te permite generar pues varios beneficios al ecosistema, al lugar en sí. Si me podrías repetir, por favor, la pregunta, porque creo que era una pregunta que tenía varios aspectos. Sí, mira, a ver, vamos a repetir aquí. Lo perdí la pregunta, dame un segundo. Estas cosas ocurren en vivo. Creo que fue, a ver si me colocan por aquí. Si no, ¿qué te parece? Retrocedemos a esa pregunta, pero antes te hago esta que nos acaba de llegar. ¿Sí? O no, ya lo tenemos aquí, ya está la pregunta aquí. Germán Sánchez, como te decía, dice, como propuesta de desarrollo para las comunidades y que esta a la vez se les pueda orientar a través de las entidades gubernamentales para así conservar los medios ecosistémicos, ¿sería adecuado introducir un sistema agro-silvopastoril con especies endémicas como los camélidos sudamericanos en zona de cabeceras de cuenca? Bueno, si ha habido, claro, esa es la parte que me faltaba, lo de los camélidos sudamericanos. Si ha habido anteriormente la presencia de camélidos sudamericanos en la zona, sí, ¿no? Porque podría ser un hábitat que se podría recuperar para ellos, pero no necesariamente si es que no hay evidencia de que ellos hayan desarrollado en esos lugares, ¿no? Correcto. ¿Hay una siguiente pregunta, doctor César? Sí, el señor Olegario Heiner Cabrera. Dice lo siguiente: felicitamos por la ponencia. En la selva se tiene la costumbre de quemar rastrojos de pastos como una forma de controlar garrapata. En la costa se quema la quema de la caña de azúcar. ¿Una alternativa para evitar la contaminación ambiental? Pregunta, ¿no? Que si hay alguna alternativa para evitar la bueno, hay diferentes productos ecológicos que se podrían utilizar. Yo he visto, por ejemplo, en selva he visto bastante el tema del uso en costa, ¿no? En costa el tema del uso de águilas,
sí, de águilas, ¿no? Estos animales que ayudan a controlar las plagas, por ejemplo, de roedores, ¿no? Entonces, es una forma ecológica de hacerlo. También he conocido el tema de patos, de cuando cultivan el maíz, ¿no? Los patos entran a comer todos los desperdicios y se llevan todos las rapatas, los animalitos que pueden haber crecido ahí, ¿no? Entonces, sí hay algunas maneras que, de hecho, requieren mayor profundidad del tema, pero sí existen otras medidas que se podrían utilizar que son mucho más ecológicas, ¿no? Muy bien. Manuel Campos tiene una segunda pregunta. Dice, ¿existen experiencias exitosas con el manejo de plantas o árboles nativos en vivero? Sí, hay muchas evidencias por ejemplo, muy cercana a ustedes, en Cajamarca, existen plantaciones que se han hecho en ADEFOR, ¿no? Por ejemplo, que es algo que la gente seguramente ustedes deben conocer, que están en Cajamarca, y bueno, ellos se han plantado con plantaciones nativas, con plantas nativas, ¿no? Entonces es algo que podría ser de replicabilidad. Han hecho con Tara, por ejemplo, sin más no recuerdo, plantaciones importantes, ¿no? Que han tenido éxito. Gracias, ingeniera. Tenemos otra pregunta relativa al agua. El otro día justamente yo hacía un comentario, decía, pero si en Chota hay agua a raudales, y no tiene agua ni para bañarse, creo, pero yo decía, pero si cae tanta agua, lo único que nosotros necesitamos es hacer reservorios, porque ya las partes hondas existen en la parte alta, ¿no? Pero en fin, acá tenemos, digamos, una pregunta un poco relacionada con esto. El señor Rubaji Sac. La escasez de agua cada vez más significativa en Chota es consecuencia del cambio climático. ¿Y qué proyectos han previsto las autoridades locales y regionales de la provincia? Sí, como les comentaba en la presentación, el cambio de uso de la tierra, o sea, en las zonas que son bofedales o que son bosque, se han cambiado para hacer agricultura, ganadería. Entonces, obviamente esto sí ha generado que la captación de agua sea menor y exista menor cantidad de agua seguramente en los ríos. Todavía, de repente, no es tan visible, pero sí existe una reducción. Si estos ecosistemas se ven afectados, obviamente va a haber una reducción de agua, ¿no? Y tanto, por ejemplo, para también mencionarlo, los bofedales que yo les mencionaba en la presentación, son unos almacenadores naturales de agua, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a su pregunta del señor Saldaña, era también ello, ¿no? Que ya existen estos reservorios nacionales que tenemos que cuidarlos, ¿no? Y mantenerlos para que puedan ayudar a la conservación de toda la cuenca, ¿no? Ellos están en la parte más alta. Bien. Esas han sido las preguntas. Si tenemos alguna otra, por favor nos comentan, nos avisan para hacerla llegar. Dice, el agua no está escaseando, lo que está escaseando es la cantidad de agua y que tenga la calidad para los seres humanos. El ciclo de agua está ahí. A ver, el agua no está escaseando, lo que está escaseando es la cantidad de agua y que tenga la calidad para los seres humanos. El ciclo de agua está ahí. ¿Qué comentario podrías dar, Janina, a este otro comentario? Sí, o sea, como les comento, la captación de agua seguramente todavía no es tan notoria. Si los ecosistemas están siendo afectados, pues es algo paulatino, no es de un momento a otro que nos vamos a quedar sin agua, ¿no? Esto van a pasar muchos años para que sintamos de alguna manera estos casos, ¿no? Dice en la bibliografía que seguramente 30 años, 50 años, 30 años van a ser los que ya podamos tener algún impacto, pero sí muy, muy notorio, pero eso se da, ¿no? Y esto hablamos de generaciones futuras que podrían verse afectadas. Ahora, lo que sí mencionaba el comentario era sobre la contaminación del agua. Y como también les comentaba durante la presentación, esto ya va más a los hábitos que tenemos como personas, ¿no?
que podemos de alguna manera evitar para generar menos cantidad de basura y sobre todo tener una adecuada disposición de los residuos que se generan, porque generamos residuos, como personas generamos residuos, pero esto ya va también de la mano con las acciones que puedan establecer los gobiernos locales, ¿no? Del lugar, ¿no? De cada lugar. Exacto. Claro, porque este tema del agua también es un punto importante. Diríamos, uy, en la sierra como llueve, la gente tiene un montón de agua. No, mentira, e incluso escasea más que en la costa. Es una cosa increíble porque los chotanos, por ejemplo, no tienen todo el día el agua, tienen por horas, ¿no? Y algunos días en la semana. Entonces, ahí también es gestión, imagino, de las autoridades. Ingeniera Rimarachín, le agradecemos no solamente a los chotanos, yo creo que todo el país, estas iluminadoras respuestas a nuestras inquietudes. Y para continuar con nuestra sesión de hoy día, devolvemos la conducción a nuestra querida asociada Montaña Gladivel. Gracias, doctor César y Giovanni. En este momento presento al sociólogo Héctor Vladimir Gamonal Drogo, representante de Montaña Cajamarca, quien se encargará de las conclusiones. Adelante, Héctor. Buenas noches, agradeciendo a la ingeniera Yanina Rimarachín por la exposición sobre buenos hábitos para la conservación de los recursos naturales. A partir de esta charla se ha llegado a 3 conclusiones que voy a dar lectura a continuación. La primera conclusión es que Chota tiene 3 ecosistemas: bosques relicto, bofedales, matorral andino, los cuales deben ser protegidos y conservados. La segunda conclusión es que existen problemas negativos respecto a los ecosistemas, como cambio de uso de tierra, provocación de quemas, pastoreo excesivo de ganado y la contaminación del agua, cuyas consecuencias sociales y ambientales son irreversibles. Y la última conclusión está referido a implementar diversas estrategias para hacer frente a la problemática de los ecosistemas, como la reforestación con especies nativas, no quemar en época seca, rotación de pastoreo y cultivos, aplicar las 3R, reducir, reusar y reciclar, entre otras acciones. Para ello es importante el compromiso de las familias, de la comunidad y también el liderazgo de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Esas serían las conclusiones. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Nuestro agradecimiento sincero a la ponente de esta noche y a los asistentes de Meet y de Facebook. De esta manera vamos cerrando el programa de hoy, invitándoles a nuestra siguiente cita el día miércoles 28 de octubre con una charla recital previa a la celebración del aniversario de Chota, denominada Yarabí, origen, desarrollo y expansión más allá de las fronteras, a cargo del artista nacional Dolly Príncipe. Un minuto final para una breve reflexión de nuestra ponente. La escuchamos, ingeniera Yanina. Bueno, reitero mi agradecimiento por la invitación y bueno, espero que mi presentación haya servido de un poquito para generar conciencia, ¿no? A todos ustedes en nuestros hábitos diarios y reiterar que este cambio climático pues es real, es notorio y que tenemos que cuidar nuestros ecosistemas y el ambiente donde vivimos, ¿no? Ya sea en Lima, ya sea en Chota, en Cajamarca o en cualquier lugar del mundo, pues tenemos que contribuir con un granito de arena para poder mejorar nuestra calidad de vida y de nuestras futuras generaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Yanina. Y de esta manera ya cerramos la charla. Buenas noches a todos. Hasta la próxima charla de miércoles.